Pues gracias, es un placer para mí estar aquí con ustedes compartiendo parte de mi trayectoria profesional y principalmente con esta conferencia es referente a mi participación en las brigadas del año pasado, que me tocó ir en representación del ICOMOS a Morelos. Y básicamente es lo que quiero yo darles a exponer con esta conferencia, pero dentro del marco de, pues ahora sí que de la celebración de la Facultad de Arquitectura, para mí es un honor poder estar con ustedes, trayendo este tipo de información que yo creo que es de suma importancia, más que nada para ustedes que están iniciando en la carrera, bueno, en la especialidad básicamente de la maestría de restauración. Yo creo que es básico porque solamente las vivencias que tenemos como seres humanos nos forjan y nos hacen ser los profesionales que en realidad queremos darnos hacia nuestro país y hacia México, ¿no? Yo creo que la responsabilidad de nuestra profesión es sumamente maravillosa, que a veces la acotamos en la parte de los sistemas constructivos o en la parte de cómo se ha evolucionado la arquitectura a través del tiempo, pero yo creo que en el momento que nos toca actuar y decir, ¿sabes qué? Yo estoy aquí, soy una especialista en el área de conservación y de restauración, mi país me necesita y aunque no esté pasando nada en Guanajuato, pues yo tengo que ir, ¿no? A donde tenga que ayudar con mi experiencia, con mis conocimientos para ayudar a los demás y para ayudar al rescate de la conservación del patrimonio. Entonces, esto como un preámbulo de la conferencia que hoy les vengo a exponer, que fue la que estuve yo dando hace unas 3-4 semanas aproximadamente en la Ciudad de México, en un coloquio internacional de patrimonio cultural respecto a los sismos que sucedieron el año pasado. Les quiero dar también una introducción a este coloquio. Este coloquio lo realiza el ICOMOS mexicano a raíz de que se ha involucrado como parte del apoyo a todo lo que son las dependencias municipales, al INAH y a las dependencias estatales en la cuestión del rescate del patrimonio que sufrió daños con los sismos. Entonces, bueno, me invitan porque se hace una convocatoria nacional en la cual, sinceramente, eso fue lo que expusimos en el coloquio, nadie sabíamos qué hacer, ¿no? No sabían qué hacer las autoridades, no sabía qué hacer la gente, no sabía qué hacer el INAH, no sabía qué hacer nadie. Y entonces, bueno, el ICOMOS dice, voy a lanzar una convocatoria nacional a todos los que pertenecen al ICOMOS y pues esperemos que alguien se anote para apoyar en las brigadas. Entonces, bueno, yo lo vi y yo dije, yo quiero ir. O sea, yo quiero ir a apoyar a donde me toque ir, pero voy a ir. Y no había ni siquiera un documento en el cual nosotros pudiéramos basarnos qué vamos. Yo no sabía qué iba a hacer. Yo no sabía qué llevarme, ¿no? Conmigo, en mi mochila. No, o sea, yo iba a ayudar. Básicamente ese era mi cometido. Y parte de este coloquio trató de eso, de cómo actuamos en la sociedad mexicana a raíz de un evento como el que sucedió el año pasado. Entonces no hubo un protocolo de acción, esa es la realidad, y para eso fue este coloquio, para crear protocolos de acción en un siguiente sismo, que sabemos que México tiene una zona sísmica que puede llegar a suceder y que hay miles de monumentos en esta zona. Entonces, a raíz de que suceden este tipo de cosas, con este coloquio decidimos qué hacer los expertos en conservación de patrimonio para llevar a cabo protocolos de acción en una situación de emergencia. Entonces, para eso fue el coloquio y obviamente vinieron ponentes de Italia, de España, creo que también de Perú y de diferentes países, tanto de Europa como de América Latina, cada uno externando sus posturas y cómo actuó a raíz de los sismos que sucedieron también en sus países, porque también en Italia pasado, en España pasado, en Sudamérica pasado, y unidos todos podemos crear protocolos de acción para conservar el patrimonio. Entonces, este es un preámbulo sobre la conferencia que les voy a dar el día de hoy. Y bueno, si pudiera regresarte uno, donde dice, llegar juntos es el principio, mantenerse juntos es el progreso y trabajar juntos es el éxito. Es un lema de Henry Ford, que lo tomo yo como parte de la acción que se tomó a cabo. Si nosotros no trabajamos juntos como especialistas, nunca vamos a poder concretar acciones que den un fruto o un beneficio para todos, ¿no? La protección del patrimonio es un tema que compete a toda la sociedad, no nada más a los especialistas en conservación y en restauración, sino a todos los que nos involucramos en este tema, llámese psicólogos, sociólogos, urbanistas
y todo tipo de personas que se involucran en este punto, porque obviamente afecta tanto al patrimonio cultural construido, tangible, como el patrimonio intangible, que es un tema que también ahorita voy a tocar. Siguiente. Bueno, esto es parte de lo que les platicaba, cómo actuamos, ¿no?, en el momento de esta situación. A mí me llega, bueno, yo veo este anuncio en Facebook del INAH, donde dice, bueno, recomendaciones para reportar inmuebles afectados por el terremoto del 19 de septiembre es 1. Acordonar el área, 2. No mover materiales, 3. No hacer uso del inmueble y 4. No tomar fotografías. Pero dice, bueno, tomar fotografías. Enviar fotografías con el nombre de la comunidad, distrito, y eso es para que la comunidad apoyara, porque necesitaban manos y no había. Entonces yo veo esto y en eso me llega este correo del ICOMOS, donde se crea un protocolo de lo que podría llegarse a necesitar, y entonces mandan toda esta información y dice, quien quiera, pues apúntese, ¿no? Pues yo me apunté, pero yo no sabía que yo era la única. O sea, no había nadie, ¿no? Nada más me tocó a mí ir. Siguiente. Bueno, entonces el ICOMOS, yo le digo, ¿sabes qué? Necesito como un formato para saber qué voy a hacer, voy a ir a dictaminar, voy a ir a apoyar en qué aspecto, ¿no? Desde el punto de vista profesional, obviamente. Y bueno, el ICOMOS se movilizó rápidamente, hicieron este formato de captura para datos para evaluación estructural de un inmueble. Entonces, bueno, creo que sí, fue un formato que fue muy básico, que nos ayudó obviamente a trabajar, pero no era lo que el INAH necesitaba. Yo el trabajo que tenía que hacer era un trabajo que le sirviera al INAH para poder bajar los recursos del Fonden. Entonces, si yo entregaba este formato, nunca se iban a bajar recursos del Fonden. Entonces, empezando por ahí, yo no sabía, todavía en el momento que yo recibo este formato, yo imprimí montones de formatos, y entonces yo pertenezco también a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, y convoco pues a mis colegas constructores y les digo, ¿quién se anota a irse conmigo? Y pues solamente una arquitecta, que aquí está su credencial, que la arquitecta Marta Caballero me dice, Sara, yo voy contigo, ¿no? Y posteriormente una arquitecta que fue mi maestra, que eso también lo hice a través de vinculación con la Cámara de la Construcción, pero obviamente paso estas imágenes porque nos tocan los cuartos que estaban destruidos por el sismo. Entonces, desde que llegamos fue así el shock, de que donde llegamos a hospedarnos también estaba lleno de cuarteaduras y acababan de ponerle yeso ahí a las paredes, por eso se ven así, para que nos dieran hospedaje a nosotros y no viéramos todo ahí en ruinas, ¿no? Entonces, bueno, pues era parte de la colaboración conjunta. Y posteriormente fuimos a visitar las oficinas de la delegación de la Cámara de la Construcción y tenían todo un esquema perfectamente organizado. Tenían lo que es el estado de Morelos dividido por sectores y por colores en los cuales qué edificaciones habían sufrido daño de acuerdo a la especialidad. Entonces, fue una experiencia muy bonita porque en el momento que llegamos a la delegación, que era un domingo, estaba así de gente y había estructuristas, había poder trabajar afuera, si ven aquí también las computadoras, fue mi contacto. Y bueno, llegamos nosotros, fuimos las primeras en llegar al INAH. Obviamente todavía no se organizaban, pero nosotros íbamos a trabajar y veníamos de Guanajuato y dijeron, ellos vienen de INAH, pues nos da 3 edificios para dictaminar. Siguiente. Bueno, esta es la parte de la travesía, que obviamente nos tocó pasar por caminos inundados, nos toca la zona que estaba mucho más cerca de lo que es Puebla, que fue la zona más afectada, entonces la parte más lejana de Morelos fue donde nos mandaron a nosotros. Entonces, bueno, parte de la travesía y llegando, pues sí fue una experiencia también muy, muy bonita, pero a la vez muy impactante en el sentido de la responsabilidad como profesionista en el tema de conservación del patrimonio. Porque llegamos y estaba todo el pueblo afuera. Obviamente cuando íbamos llegando veías todos los pedazos de piedra en el piso. Todo derruido, la gente afuera sin casa, viviendo en casas de campaña. Se veía desolador el escenario. Y cuando llegamos, dice, bueno, el presidente municipal viene a recibirlos, porque son las primeras personas que han llegado a auxiliar aquí. Vino el INAH a ponerle un letrero que era un inmueble censado, entonces había un censo del INAH previo para obviamente rectificar que los inmuebles que tenían en el Catálogo Nacional de Monumentos
fueran los que efectivamente sufrieron el daño. Y así fue como nosotros, después de haber hecho el censo del INAH, nos canaliza un inmueble ya censado, ¿no? Entonces el inmueble ya estaba censado, llega el presidente municipal, pues con todo el pueblo, la gente llorando, las señoras así de que, usted es la que nos va a arreglar nuestra iglesia. Y yo así, veía la torre en el piso. Entonces yo veía la torre en el piso, veía a la gente, el presidente municipal con una cara de angustia, así de que sí se va a poder rescatar nuestra iglesia, sí la vamos a poder recuperar. ¿Y qué va a pasar con los santos que están adentro? ¿Los podemos sacar? ¿No los podemos sacar? Entonces eran como todo el mundo preguntando un montón de cosas. Y yo sí dije, bueno, ¿por dónde empiezo? O sea, es algo que no te enseñan en la universidad, que te lo enseña la vida y el cómo reaccionas ante circunstancias, ¿no? Entonces mi papel de experto en el área de conservación del patrimonio era cómo le voy a hacer yo para dictaminar ese edificio que está en el piso, porque ya está una gran parte, que ahorita van a ver las fotos. Pues aquí está. Esto era entrando, en las casas, en los inmuebles. Pero esta es la primera iglesia a la que llego, y si se fijan, pues aquí ya no hay torres. O sea, se cayeron las torres, estaban en el piso y el edificio estaba, en la capilla que está aquí a un costado, completamente ladeada. Entonces, al ver esa situación, tú como restaurador, ¿qué haces? Pero aquí no era esa situación. Aquí era, ¿qué le vas a decir a la gente? ¿Y tú qué vas a hacer? Y yo digo, ¿por dónde empiezo? Yo traía el papelito, el formato ese que me había dado el ICOMOS, y yo dije, pues no, o sea, ¿qué le lleno? ¿Que te cayó casi todo el inmueble? ¿Y que se va a reconstruir o no se va a reconstruir? Entonces fue cuando dije, la sociedad es importante, porque yo voy a estar aquí en un momento, voy a hacer un dictamen que voy a entregar a Lina y me voy, ¿no? Pero la gente que vive en esa comunidad va a seguir viviendo ahí, y esa gente se tiene que quedar con un sentido de responsabilidad de conservar sus inmuebles de la forma correcta, porque si no, ¿qué va a pasar? Va a llegar una máquina, los tumba y ya se acabó y les hacemos una iglesia nueva, ¿no? Entonces yo, fue lo que pensé en ese momento y dije, no, esta gente tiene que saber lo importante que ha sido a través de la historia este inmueble, que a lo mejor no lo saben, pero lo sienten porque lo viven, porque es parte de sus tradiciones, es parte de su vida cotidiana. Entonces voy a llegarles por el lado de su vida cotidiana, pero también psicológicamente los voy a confrontar con la realidad de cómo hay que conservar un inmueble. Aunque no sean expertos, las llaves, como ahorita con el auditorio, y no se puede entrar, y el señor dónde está, y no sé qué. Bueno, entonces yo dije, me toca de Amayuca, no puedo entrar. Pero lo que yo veo es que la barda trial tiene daños estructurales. Entonces vamos a iniciar por el dictamen de daños con la barda trial. Aquí, si se fijan, tiene una fisura horizontal que regularmente no es muy común que lo lleguen a ver en ningún edificio, ¿no? Regularmente son fisuras a 45 grados, que eso significa que tiene algún problema estructural, pero eran completamente horizontales. Entonces dije, pues ahí es cuando el suelo se movió, ¿no? Entonces se mueve el suelo, es como si a un tapete le jalas, y entonces la parte que tiene mayor peso, obviamente por la composición del material, que es adobe y piedra, pues hace así y fractura. Entonces había que ver, bueno, ya habíamos detectado ese tipo de fisura, y entonces había que ver si la barda estaba hacia el frente o hacia atrás, que a veces visualmente te puede llegar a engañar si no tomas una lectura con un láser. Nosotros traíamos un láser, que de hecho fue muy chistoso, porque creo que todos los de Guanajuato nos caracterizamos por traernos un medidor láser. Eso después la gente nos lo dijo, todos traen un cuadrito con un que hace una rayita roja. Todos los que viven en Guanajuato. Pero es que también le tocó coincidentemente a Lina Guanajuato ir a hacer dictaminación de inmuebles que también me atacaron a mí. Entonces ellos también traían su medidor láser. Entonces con ese nosotros ya pudimos detectar que cuántos centímetros tenía la barda hacia afuera, y que si era hacia afuera, porque había una parte que hizo así, y entonces una parte se veía hacia afuera, pero la otra estaba hacia adentro, pero visualmente no lo veías. Entonces con el lector láser pudimos detectar esa anomalía de la barda trial. Siguiente. Ahí se fijan, toda esta parte también sufrió daños, y allá es la fisura horizontal. Siguiente. Bueno, ya llegamos aquí a Chalcatzingo, que fue la capilla de San Mateo, la que nos correspondía hacer el dictamen estructural. Y bueno, pueden ver la parte de la torre del campanario, que fue la que colapsó. Aquí, en la parte superior de la bóveda,
Si se fijan, bueno, tiene una esfera con una cruz y está ladeada hacia aquel lado. La mayor preocupación de la gente era eso, porque las casas estaban completamente circundando todo el inmueble, pero con no había apoyo de protección civil porque no se daban abasto para todo el estado. Entonces la misma gente lo tenía que hacer, ¿no? Y obviamente ellos no podrían sufrir un daño, ni tampoco perjudicar el inmueble ni otros inmuebles. Entonces vimos toda la logística para retirar primero los elementos que podían caerse, que era eso, y unos santos que estaban en los nichos del exterior. Entonces dije, lo primero es, y había otra parte que tenían un museo. El museo es bueno, era. ¿Qué fue lo que pasó con el museo? Que le metieron vigas nuevas, le metieron una cubierta nueva, aquí de concreto, que fue la que se cayó, y le metieron otros materiales. Aquí se ve como un piso de barro. Hubo modificación en la cubierta previamente para adecuarla al inmueble y fue donde colapsó. Pero si se fijan cómo los muros originales se quedaron ahí. Solo lo que nosotros metimos mano con materiales nuevos fue lo que se cayó. Y eso lo vimos muchísimo en casi todos los inmuebles. Otra cosa, el piso nunca había una grieta. En los pisos no había absolutamente nada. Era donde había humedad, donde había materiales que no le corresponden o donde se hicieron modificaciones. Siguiente. Bueno, aquí estaba yo explicándole a este señor de la comunidad que me preguntaba qué iban a hacer con el material. Y la gente, la verdad, se interesaba por los procedimientos, ¿no? Y decía, esto se hace así, vas a reponer estas piezas así, el material lo seleccionas, lo apartas, pero lo vas a volver a usar. Todos con la mayor atención del mundo. Aquí si se fijan también hay un señor de la comunidad. Aquí lo estaba platicando porque se desprendió parte de esta sección, se separó, se fijan aquí, y se vino hacia adelante. Entonces había que desprender toda esta parte de madera, pero obviamente con mucho cuidado pues de no destruirlo. Y bueno, improvisaban, ¿no? O sea, ponían una lona por si se volvía a caer alguna parte superior, pues que no les fuera a caer a la gente. O sea, había situaciones de que la gente ya tenía pánico escénico, que volviera a temblar y ya no sabían qué hacer, ¿no? Con los edificios. Siguiente. Bueno, esto fue parte del dictamen que nosotros entregamos a Lina, en el cual describimos la ubicación del inmueble, quién nos está contratando, quién es el contratista, cómo se llama la obra, dónde está ubicada, qué es lo que vamos a anexar aquí, que son las fotografías. Bueno, ustedes obviamente no lo alcanzan a leer desde allá, pero bueno, es parte del extracto de lo que nosotros entregamos, que si se fijan, pues no nada más es un formato, ¿no? Tuvimos que hacer todo el dictamen, todo el análisis, poderlo entregar y la parte de costos también entregarla, y una serie de recomendaciones al final de cada inmueble. Siguiente. Y bueno, pues esto es parte de lo que, bueno, es muy breve porque yo tenía 20 minutos allá en México para la exposición, pero yo creo que es algo muy importante el hecho de que nosotros podamos visualizar como restauradores qué le hace bien a un inmueble y qué no le hace bien, ¿no? Y le hace bien tanto con movimiento y sin movimiento, porque todos los inmuebles históricos están a expensas de las situaciones de la naturaleza, ¿no? Puede pasar cualquier tipo de cosa. Nosotros estamos en un sitio afortunado en el cual, pues huracanes no, pues tampoco tenemos sismos, pero puede pasar otro tipo de situaciones que no están, por ejemplo, incendios, ¿no? Incendios sí pueden suceder porque hay mucha madera. Entonces, hay que prever todas estas situaciones y como restauradores pensar, yo voy a meterle mano a un edificio histórico, pero quiero que sea para siempre, así como lo pensaron los que lo hicieron desde el principio. Hicieron inmuebles para siempre, no para dentro de 5 años, o te lo garantizo un año de garantía, ¿no? Mi casa. No, estos son inmuebles que siguen hasta la fecha, que tienen 100, 200, 300, hay inmuebles de 400 años que siguen de pie. Y obviamente, pues es a base de un estudio, de un excelente sistema constructivo. O sea, yo amo mi profesión y amo trabajar con edificios históricos porque me parece que son las bases de la arquitectura que a la fecha, después de 2000 años, seguimos viendo que funcionan. O sea, funcionan
y a veces no hay ni para qué inventarle más cosas. O sea, es la rama de la arquitectura que me parece tan pura, de que conserva su esencia, pero la conserva para siempre, no para un ratito. Ahorita vivimos una sociedad que todo es para el momento, ¿no? Nada más por un periodo de tiempo, no. Esto es para siempre. Entonces nosotros como restauradores tenemos que intervenir, pero para siempre. Obviamente el resultado de este trabajo es de que fue el primer trabajo que pasó en todas las pruebas del Fonden. Entonces fue el primero que dieron los recursos para restaurarse los 3 inmuebles. Y el INA Morelos pues nos mandó felicitar a través de la Cámara de la Construcción y dijo, bueno, es el primer trabajo en México en el tema de restauración que pasa directo al Fonden sin que lo tengan que regresar porque le falta información o porque le faltó algo. Obviamente cuando haces tu trabajo con cariño y con amor y con el conocimiento correcto, yo creo que tiene buenos resultados a final de cuentas. Y lo más importante es de que lo hizo alguien en un estado que no era ese, ¿no? O sea, nosotros no le teníamos cariño a lo mejor al estado ni al edificio, o sea, pero tenemos cariño a nuestra profesión. Y eso es lo que te da como resultado un excelente trabajo. Entonces, me topo yo con la sorpresa en el coloquio internacional en México que la directora de la maestría en restauración de Roma fue a dar la ponencia del mismo edificio que yo, pero ella ya haciendo los trabajos de restauración, ¿no? Ellos ya les tocó hacer el proyecto de cabo a rabo, pero ya para ejecutarse. Entonces, ella platica su experiencia porque ella es mexicana, ya tiene muchos años viviendo en Roma, y dice, pues yo quiero hacer algo por mi país. Entonces voy a ir con el director de la universidad y le voy a decir que yo quiero hacer algo con los chicos de la maestría de restauración. Entonces le autorizan intervenir el proyecto, le dan este inmueble, que es el convento de Santiago Apóstol, y cuando yo veo, ella le tocó la conferencia antes que a mí, entonces yo veo el inmueble y digo, ay, es el mismo que a mí me tocó dictaminar, ¿no? Entonces estuvo excelente porque dio camino hasta concluir en un proyecto ejecutivo de restauración correcto que se va a ejecutar porque también ya hay fondos para la ejecución. Entonces tuvo una excelente línea de inicio y término. Ella les externo, porque esto para mí, la parte de esta plática es externarles, qué vimos en el coloquio internacional. O sea, esta es parte de mi ponencia, pero yo también traigo el extracto para dárselos a ustedes, ¿no? De lo que vimos en las conclusiones. Y ella nos decía que también a nosotros nos tocó la experiencia de trabajar con el teatro doblado. Dice, los levantamientos que hicimos del inmueble los hicimos con una nube de puntos. Entonces, hicimos todo el escaneo del edificio, nos lo llevamos a Roma y empiezan todos los chicos a trabajar con el proyecto y de repente pues empezamos con que no me dan las medidas, no me dan las medidas. Pero el escáner es exacto, no se equivoca. Entonces ella dice, no, vamos a volver a México otra vez y vamos a medir normal, con el flexómetro, con el láser, ¿no? Entonces ya se divide en todas las habitaciones y todas las áreas entre todos los chicos y empiezan a hacer el levantamiento porque se llevó los planos de los bocetos y resulta que no les dan las medidas del escáner. Entonces dice, un escáner láser, nosotros ya probamos que no funciona para trabajos de restauración. Entonces cuando ella lo dice, yo me acuerdo, porque a nosotros nos tocó hacer el proyecto de restauración del Teatro Manuel Doblado aquí en León, pero fue proyecto ejecutivo, o sea, instalación hidráulica, eléctrica, sanitaria, aire acondicionado, mobiliario, todo. Y también, pues yo dije, si me están pidiendo un proyecto de restauración en 6 meses de un teatro, no voy a acabar. Entonces contrato un escáner láser, bueno, por lo que yo pensé. En México contrato la máquina porque aquí no la hay. Y según nosotros, no, pues padrísimo el aparato, tú lo ves y está haciendo escaneo, tic, 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 así, hacia arriba, horizontal, vertical. Entonces dijimos, no, ya está, padrísimo, nos dan todos los planos. Cuando llegan los planos digitalizados, me dicen también los chicos de mi oficina, arquitecta, no me coinciden las medidas. Dije, no puede ser, el escáner no se movió. O sea, hacía la lectura como si tú estuvieras escaneando el cuerpo humano, ¿no? Pero, ¿qué pasó? Aquí lo que sucede, que también lo dijo la restauradora de la Universidad de Roma, es que cuando la mano del hombre digitaliza y une este punto con este otro, por ejemplo, de este vano, a lo mejor tú lo estás viendo desde otro lado y este punto lo estás confundiendo con el punto de aquella esquina. Y entonces traza la línea hasta allá
y de repente te pasaste la línea que tenías enfrente o atrás. O sea, no sabes qué está enfrente y qué está atrás, aunque te dé un modelo tridimensional. Pero son tantas líneas, tantos puntos, que es casi imposible que un ser humano que manipule el AutoCAD o el Revit o en lo que lo hagas, le coincida en unir esos puntos, porque el programa no te los une, los tienes que unir tú. Entonces tienes que estar tan metida en el proyecto y conocerlo, pero a profundidad, para que puedas hacer un levantamiento correcto. Pero como en restauración son edificios tan grandes, que no es una casa, o no es una escuelita así chiquita, es casi imposible para un ser humano poderlo hacer. Entonces ellos allá en Roma, y también los restauradores no vamos a trabajar con la nube de puntos. Entonces yo escucho eso y sí le platico a Jorge, ¿sabes qué? No éramos nosotros, ni fue la máquina que nosotros rentamos. O sea, es el grado de complejidad por la escala de un edificio histórico. Entonces, los levantamientos siguen siendo a mano. Tienes que tocar el inmueble, conocerlo, deambular N cantidad de veces para saber de qué estás hablando, de qué área. Porque si no, sí te pierdes. Es tan grande que te pierdes. Entonces, eso para mí fue una extracción de qué está pasando en el mundo, si están funcionando ciertos aparatos electrónicos para restauración o no están funcionando, ¿no? Entonces, eso para mí es importante y que se los quiero externar porque también lo trabajaron en la maestría de restauración en Roma y lo trabajamos aquí en México y la cosa es igual. Entonces, se sigue trabajando igual los levantamientos aquí que allá y que en cualquier parte del mundo. A mí que me tocó estudiar en España, es lo mismo lo que estudiamos aquí en México. Obviamente hay materiales que se suplen unos por otros, no sé, la cola de pescado que se usa allá con la cola de conejo que se usa aquí, pero al final de cuentas son animales, son colas y es lo mismo, ¿no? Entonces hay que ver como las similitudes entre los países o entre las regiones que te toque trabajar. Aquí me toca una región donde es piedra bola, que aquí en Guanajuato es bien raro que tú encuentres un edificio que esté construido con piedra bola, no hay. Porque no la tienes en la tierra, ¿no? Entonces, eso es muy importante de poder ubicar el lugar en el que estás, la región, el país donde te toque, las características físicas de la tierra, de la topografía. O sea, hay que voltear a ver el universo en donde estoy parado y en donde estoy parado, lo que hay ahí es con lo que hicieron el edificio que estoy viendo ahí, ¿no? Entonces, bueno, pues por mi parte es la conferencia que tenía preparada para ustedes. Y pues estoy aquí a sus órdenes si tienen alguna duda.